Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy, 2026, el año del ataque. Vamos a hablar de los ciberataques, qué está pasando con la IA, y cómo coordina y cómo crea y cómo prevenimos y qué hacemos contra los ciberataques en este año y los subsecuentes. Así que no se pueden perder eso. Vamos a tener una nota que se llama A grandes males, grandes remedios. Y es que Google se puso en plan rudo y desmanteló una red de bots que era utilizada por hackers para atacar a desarrolladores de software y pues a cortar con el cuchillo grande, porque así tienen que ser las cosas. Y vamos a tener una nota también que se llama Entre paradojas, porque así justo ese es el mundo en el que vivimos. Las paradojas dominan la relación de la inteligencia artificial, y la ciberseguridad. Así que pues así, entre paradojas, es como arrancamos este nuevo episodio de este podcast que hacemos con mucho cariño, que se llama Tecnófagos, devoradores de tecnología. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues ahí estamos con un apetitoso menú listo para ser devorado, y pues yo voy a presentarles a los comensales del día de hoy. Uno de ellos es su servidor, Ricardo Maza, y aquí presuroso llega el gran conocedor de la tecnología, que es Bernardo González. ¿Y por qué digo que llega presuroso? Pues porque viene muy emocionado y con ganas de compartirnos algo y que es una muy, muy buena noticia y algo que ya veníamos anunciando. Mi querido Bernie, a ver, platícanos, por favor. Sí. Pues fíjate que, como lo comenté en su momento, en Kio IT Services estábamos de manteles largos lanzando un nuevo servicio que tiene que ver con la ciberseguridad, precisamente en nuestro edificio que se llama Casa Kio, que se encuentra en la zona de Santa Fe, al norponiente de la ciudad. Creamos un concepto que le llamamos The Rock, ¿no? Es un acrónimo que significa resiliencia operativa a través de la ciberseguridad de Kio, ¿no? Por eso le pusimos Rock. Y no nomás fue una ocurrencia de esas de marketing para que hicieras sonar las letras y le encontraras acomodo, sino que también queremos asociarlo a que es un servicio muy sólido que complementa muchas otras cosas que se requieren, ¿no? Entonces, el día de ayer, precisamente ahí en nuestra oficina, recibimos a cerca de 200 clientes, algunos proveedores, socios de negocio y amigos. Sí. Y les presentamos este centro de ciberseguridad, que tú los conoces perfectamente, los que teníamos allí en algunos de los centros de datos también de Kio. Claro. Que tienen estas paredes de cristal que se pueden hacer opacas o translúcidas. Están las estaciones de trabajo, el video wall, y ahí están todos los expertos en ciberseguridad trabajando. Pero ahora hay un cambio bien importante, porque el componente de la inteligencia artificial generativa, particularmente estos agentes, pues han transformado radicalmente la velocidad de los ataques, muy desafortunadamente, y eso nos lleva a todas las empresas y a toda la industria que estamos involucradas en la ciberseguridad a reaccionar con la misma tecnología, ¿no? Esto ya no se puede seguir manejando de atacantes con agentes a velocidades de milésimas o centésimas de segundo, y del otro lado personas tratando de leer pantallas y dándole copy-paste a ver si contestas, ¿no? Entonces, ese es el concepto que presentamos, y tuvimos ahí varios invitados, tuvimos un panel, habló Bruno Juanes, nuestro director general. Yo también di unas palabras con respecto a todo lo que está sucediendo alrededor de la ciberseguridad. Ahorita durante las notas haré algunos comentarios que mencioné ayer, y traemos esta sorpresa para todos nuestros escuchas de Tecnófagos, que es precisamente una entrevista con el director de ciberseguridad de Kio IT Services. Él es Edwin Medina, es un ingeniero que tiene 20 años trabajando en Kio, seguramente más de experiencia, y pues le sabe muy bien a todo este tema. Y comencé yo preguntándole
¿Cómo está la ciberseguridad a nivel global? ¿Cómo está cambiando? ¿Cuáles son las implicaciones para las organizaciones? Y luego, particularmente en México, ¿no? Sabemos que hay mucha gente que nos escucha de acá de México. Entonces, si estás de acuerdo, Rick, vayamos a escuchar y a ver esta entrevista que tuve ayer con Edwin Medina. ¡Vamos! La inteligencia artificial definitivamente detonó dos dimensiones en la ciberseguridad. Una es la industrialización de los ciberataques. ¿Qué significa esto? El volumen de ataques que vemos en los ecosistemas digitales incrementó dramáticamente a partir del acceso a la inteligencia artificial. Y tiene sus motivadores y tiene sus explicaciones. Perdón que te interrumpa, cuando dices que se industrializó, supongo que antes requerías un expertise y juntar a unas personas y te tardaba mucho tiempo, ¿no? Y ahora igual que usamos todos ChatGPT, Gemini todos los días para hacer casi cualquier cosa, igual de fácil se puede hacer un ataque o algo. Y va de la mano con la otra dimensión, que es se democratizó. Okay. Lo juntamos. ¿Por qué se democratizó? El perfil que se requería para entrar en ese ecosistema era elevado. Si requerías bases técnicas, requerías un muy buen nivel de dominio. Correcto. Con la inteligencia artificial, esa barrera de entrada disminuyó. Bajó. Entonces, fue más accesible poder empezar a entrar en ese tipo de mercados. Y la industrialización es esta capacidad de realizar ataques en grandes volúmenes. Entonces, la limitante antes era la capacidad del experto con ciertos recursos. Hoy la expertise baja y la capacidad de hacerlo con inteligencia artificial en grandes volúmenes incrementó. Entonces, ese es el punto de partida. Y las grandes organizaciones de ciberdelincuencia que están en el mercado, que son actores de amenaza persistentes, que están categorizadas por la industria, pues ellos no tienen una restricción de recursos. Inclusive en algunas latitudes, los propios gobiernos financian ese tipo de organizaciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hizo la inteligencia artificial? Lo potencializó en estas dos dimensiones. Ok. Entonces lo que podríamos esperar un poco hacia adelante es que se va a complicar el tema de los ataques y los incidentes por estas dos dimensiones, ¿no? Tanto organizaciones delictivas o tal vez grupos más pequeños que les costaba trabajo, pues ahora lo van a poder hacer de una manera más rápida y probablemente los ataques sean más efectivos. 100% más efectivos. ¿En qué términos? Tenemos algunas métricas para identificar cuál es el tiempo que transcurre desde que se da a conocer una vulnerabilidad crítica y el tiempo en que explota, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo largo del tiempo, hace 5 años era quizá de 1 año entre que se anunció y se logró explotar por primera vez. En este 2026 ya se redujo a 1 día. Wow. Entonces, identificamos una vulnerabilidad crítica y al siguiente día ya existe un exploit que permite explotarlo, que permite aprovecharse de la vulnerabilidad y materializar un incidente de ciberseguridad. Lo que se proyecta para el siguiente año es que se va a realizar en horas o minutos, ¿no? Influenciado también por la inteligencia artificial. Si bien esto estratégicamente ha estado en conversaciones, hay figuras específicas como el CISO, que se recomienda que reporte directamente al CEO, que esté sentado en la mesa directiva, que linee la estrategia. Lo que yo observo es que la cultura que tenían las organizaciones era un poco renuente a darle ese nivel de seriedad a la ciberseguridad. Claro. En abril ocurre lo de Mitos. Sí. A partir de que ocurre lo de Mitos, llama la atención del gobierno, de las entidades financieras, se percibe como algo mucho más tangible que más allá de un concepto, y entonces hoy las conversaciones están llevando un tono completamente diferente, ¿no? Correcto. Los presupuestos, las aprobaciones de los presupuestos, el interés que hay alrededor de la ciberseguridad se ha incrementado porque es algo real, ¿no? Ya se demostró qué capacidades tiene a través de Mitos la posibilidad de comprometer naciones completas, infraestructuras críticas completas, ¿no? Redes eléctricas. Reconozco lo que se dio, por ejemplo, cuando el ataque de ransomware de WannaCry en 2007, pues, separaron hospitales en Europa, costó vidas, ¿no? De ese tamaño está hoy expuesto el ecosistema digital ante tecnologías que ya descubren las vulnerabilidades en poco tiempo, en gran volumen, y pues que reta ahora a la parte defensiva de cómo hacer la gestión y la administración de vulnerabilidades, de los ataques,
de los adversarios, de los ecosistemas digitales. Perfecto. Oye, y precisamente tocando ese punto de todo lo que necesitas para defenderte, ¿cuál es la razón en Kio IT Services de crear este concepto de The Rock asociado al SOC? O sea, en Kio tenemos servicios de otra índole, ¿no? Administramos infraestructuras, telecomunicaciones, nube privada, nube pública, por supuesto lo que tú llevas de ciberseguridad, pero ¿por qué integrarlo con este nombre de The Rock? Sí, el concepto clave es resiliencia, ¿no? Resiliencia operativa a través de la ciberseguridad por Kio IT Services. Eso es el acrónimo de Ese es el Rock. acrónimo de Rock. Okay. Entonces, el concepto es resiliencia. Okay. El idealizar o el entender o asumir que nunca vas a tener un ataque materializado es un mal punto de partida. Correcto, eso no existe. correcto. Eso no existe. Entonces, sí debes establecer una estrategia de blindarte y de protegerte. Son trajes a la medida. Cada organización requiere un nivel de protección diferente por su madurez, por su ecosistema, por su nivel de exposición. Sí, sí. Pero también debes trabajar en cuando ocurra cómo voy a reaccionar. Si ya viví un escenario de crisis en un ejercicio tabletop, que son estos ejercicios escritos, donde estresas a la organización, puedes reaccionar mucho mejor cuando realmente te ocurra. Y te da visibilidad de oportunidades de mejora que tienes, ¿no? Entonces, la resiliencia está orientada a recuperarme lo más rápido posible e impactar de menor forma al negocio. Okay. En el ecosistema, que es un ecosistema diferenciador, el que tiene Kio, donde tenemos la capacidad de administrar aplicaciones, de administrar plataformas de procesamiento de misión crítica, de telecomunicaciones avanzadas, de servicios de nube, inclusive de desarrollo de aplicaciones, de integración de transformación digital e inteligencia artificial. Y todo esto lo consolidamos y lo enmarcamos en la ciberseguridad. Viene la resiliencia, ¿no? ¿Qué necesita tu negocio? No nada más son controles de ciberseguridad. Es un conjunto de componentes que es la base tecnológica donde está el negocio andando, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que me gustaría resaltar esto que dices de que muchas veces las organizaciones erróneamente creen que porque tienen un cierto nivel de protección, puedes juzgar si es bueno o muy bueno, la posibilidad o la probabilidad de que tengan un incidente de ciberseguridad pues ya es mínima, y luego si le agregas culturalmente mucho de cómo es el mexicano, de mejor ni lo digas, ¿no? Toco madera sí. Y a mí que no me toque. Y esto, claro que es una conversación muy difícil porque a nadie le gusta que le pongas un escenario en la mesa donde su negocio se va a ver afectado. Pero me parece que con lo que nos estás comentando, sobre todo de la inteligencia artificial, a la velocidad que se está desarrollando, el potencial que tienen modelos como de Mythos, que efectivamente por eso está restringido a 40 empresas y ayer o el día de hoy lo abrieron a otras 150 y seguramente lo van a ir abriendo progresivamente por las implicaciones que puede tener si cae en malas manos y le hace daño a las compañías. Creo que esto que mencionas de tomar en cuenta el resto de las actividades que tiene que hacer una organización, porque en lo que nos mencionas, pues se involucran respaldos, ¿no? Y no solo es, oye, nos atacaron, perfecto, pero ahí tengo el respaldo, ¿no? Lo tiene la gente de sistemas. Pues sí, pero a veces se comprometió la herramienta, ¿no? Nos decías en la mañana, y puede ser que el respaldo más reciente que tiene la organización, pues también ya estaba cifrado, ¿no? Y a lo mejor te tienes que ir muy atrás, lo cual le va a costar a la compañía, ¿no? Va a perder información. O hay a veces ocasiones en las compañías, sobre todo en las organizaciones muy grandes, que sus sistemas de facturación o los que tienen en la producción ocupan muchos teras las bases de datos, han invertido en infraestructura que soporta esos volúmenes altos, pero el problema es que cuando les preguntas, oye, ¿y cuánto tiempo toma restaurar la base de datos? Días, estás hablando de días o de semanas, ¿no? Entonces, sí me parece que es fundamental poner el dedo en la llaga, en que no solamente es la parte de la ciberseguridad, sino esto de la continuidad del negocio con todos estos sistemas que se tienen que tener por ahí, ¿no? Y hay lo decías hace un momento, sentirse seguro. No, muchas veces se tienen tecnologías, herramientas y se genera un falso sentido de seguridad, ¿no? Tampoco es un buen punto de partida. Es muy importante tener un muy buen nivel de conciencia del nivel de exposición que tengo. Eso parte de un análisis de riesgos del ecosistema en el que estás y tomar las mejores decisiones, pero con información clara, ¿no?
porque tampoco se puede blindar absolutamente todo. Correcto, los presupuestos no alcanzan. Ese es un gran punto. Pero tomar decisiones muy informadas. Y un aspecto que influye es la cultura de la propia organización. Hoy, el factor más débil sigue siendo el humano. El 60% de los eventos que se materializan están asociados con alguna debilidad o algún evento relacionado con un factor humano. Porque yo le puedo poner los mejores controles, las mejores tecnologías, pero llega el correo electrónico y le dieron clic. La persona le dio clic donde no debió haber dado clic. O se conectó a donde no se debió haber conectado. Entonces, sí debe existir un entendimiento que esté alineado con el gobierno dentro de la organización, la cultura, las personas, la tecnología y la administración de los proveedores. Eso es algo que últimamente ha ocurrido mucho, que tú estás bien blindado, tienes una relación comercial, un proveedor que está colaborando contigo, y eso se resultó que esa era la puerta de entrada. Tienes que administrar y gobernar también las capacidades de los terceros que están en tu cadena de valor del servicio, de tu negocio, como si fueran parte de tu organización. Correcto. Y fíjate que en la mañana también, dentro de las charlas, me llamó la atención este dato de que Google le dio a todos los empleados, cerca de 85,000 empleados, una de estas llaves, estos dispositivos, que es la única manera de conectarte de forma segura, ¿no? a todas las aplicaciones del ecosistema empresarial. Y el dato era que habían reducido a cero el phishing, ¿no? Que en ciberseguridad nadie quiere decir esa cifra, ¿no? Siempre dejas ahí un resquicio, una probabilidad, porque es cierto, ¿no? Claro. Podía ocurrir algo. Pero esto que estás comentando es tremendamente importante para la gente que nos ve y nos escucha, porque si las empresas siguieran el 80 o el 90% de las recomendaciones, pues la probabilidad bajaría drásticamente, ¿no? Siempre existe y siempre te puede pasar, pero mayormente estarías muy bien protegido, ¿no? Sí. Y regresa otra vez al concepto de ser consciente de las implicaciones, ¿no? El concepto de mitigar riesgos o algo al 100%, regularmente nosotros en ciberseguridad estamos un poquito peleados con eso para no caer en esta falsa sentido de seguridad. Correcto. Entonces hablamos de el riesgo inherente que tiene algo. Por su naturaleza tiene un nivel de riesgo. Correcto. Y el riesgo residual. Puso un control, pero algo residual quedó y lo puedo administrar, lo puedo aceptar, lo puedo transferir, pero no caer en un falso sentido de seguridad. Sí, en las organizaciones a veces no es económicamente viable que protejas todo al 100%, ¿no? O puede ser que operacionalmente, aunque quisieras y tuvieras el dinero, pues no puedes duplicar todo, ¿no? Y tener la información en todos lados. Sí, claro. Exacto, las redundancias tienen un límite, como todo en la vida, ¿no? Nada tiene una certeza absoluta. Pero a mí me queda muy claro que con todo esto que está pasando de la inteligencia artificial, lo que hace la propia industria de la ciberseguridad, incorporando estos elementos también de agentes y todos estos métodos que nos mencionas al principio del lado de los atacantes, pues también están en la defensa, ¿no? Claro. Y entonces lo que le toca a las organizaciones y también a las personas, ¿no? Porque nuestra vida también ya es muy digital, es sí aplicar todas esas recomendaciones, ¿no? 100%. Oye, y ahora me gustaría entender otra cosa más particular, ¿no? Ya entendimos el contexto de la ciberseguridad y qué es The Rock y cómo funciona, pero, por ejemplo, con lo de mitos, si un grupo delictivo tiene la capacidad de detectar vulnerabilidades que ni la propia organización ha detectado, a veces ni siquiera el fabricante, y las ve y dice, oye, pues por ahí me puedo meter, tiene la capacidad incluso de generar código, de armar un malware o un ransomware al vuelo, y puede atacar esa organización. Y entonces es muy difícil con las herramientas tradicionales porque como no existía antes, pues tal vez los patrones son muy diferentes y no lo puede pescar. Mencionaste en tu panel que estos agentes también ayudan de este lado. ¿Cómo hacen para detectarlo a esa velocidad? Tiene un fundamento. ¿Cuál es el insumo principal que tenemos para la protección? La data, ¿no? Okay. Decimos telemetría. Todo lo que sucede en un ecosistema digital deja una huella, deja un log, deja un rastro. Obtener toda esa data y a partir de esta data con agentes, sabemos que la inteligencia artificial tiene muchas capacidades para analizar datos, es donde obtenemos esa ventaja. Okay. ¿Cómo? ¿Qué comportamiento es anómalo? ¿Qué está fuera de lo común? ¿Qué volumen de datos puedo ingestar? Y a partir de eso se tiene que mapear con ciertos marcos, ¿no? Por ejemplo, hay un marco de referencia que se llama MITRE. Okay, sí. Y MITRE habla de tácticas, técnicas y procedimientos. Estamos estudiando el comportamiento del contrincante
Y a partir de estas tácticas, técnicas y procedimientos y los comportamientos que veamos en un ecosistema digital, podemos decir, aquí hay rastros de que puede haber un ataque. No siempre violentan los controles, muchas veces entran, pasan desapercibidos, parecen normales, pero ya que están adentro, tenemos que seguir analizando lo que ocurre en este tipo de ecosistemas digitales. Ok. Y ese análisis supongo que lo hacen con agentes, ¿no? Efectivamente. ¿Y en Kio tienen alguna herramienta, algún servicio de ustedes o es el ecosistema de los fabricantes que están incorporando estas herramientas? Es un híbrido. Es un híbrido. Es una plataforma base de Kio IT Services con desarrollos de Kio IT Services enriquecido con las capacidades de las alianzas que tenemos con los fabricantes que colaboramos. Ok. Entonces digamos que The Rock de Kio IT Services, la propuesta que está llevando al mercado es, si te van a atacar con una alta velocidad y una eficacia pues nunca antes visto, porque estos grupos delictivos están utilizando las herramientas de inteligencia artificial, la defensa es justo contraatacar con lo mismo, ¿no? Agentes que en estos logs que comentabas de los ecosistemas, detecto comportamientos anómalos y aunque no sé que hay un malware o no sé que me están haciendo un ransomware, puedo detectar alertas y qué es lo que haría estos agentes. Literalmente bloquear servicios, puertos, bajar sistemas o hasta dónde llega la autonomía de estos agentes. Sí llega el bloqueo. Tenemos diferentes escenarios. Hay escenarios donde sí se pone un control de human in the loop, porque finalmente recordemos que como un servicio administrado, yo no soy propietario, no puedo autodeterminar si voy a afectar el negocio o no de un cliente, ¿no? Ya. Entonces, cuando hay un acuerdo previo, que le decimos nosotros un cambio estándar o preaprobado, puede ejecutarse un bloqueo automático. Si no existe ese acuerdo, si es un escenario no documentado que no sabemos el resultado que puede tener, lo que hacemos es obtenemos una notificación. Esos tiempos se logran como en un 60-70% entre el análisis, el entendimiento y la contextualización de toda la data. Y ahí sí tenemos que con el cliente acordar si esto puede tener un impacto al negocio de los clientes, ¿no? Ok, porque eso conectaría con la otra parte de los servicios de Kio IT Services, que se meten con los respaldos, con los DRPs y todas estas cuestiones para tratar de darle continuidad al negocio. Bueno, para terminar, Edwin, también sé que hubo una experiencia, yo participé en ella, que está padrísimo. Aquí en Santa Fe, en el edificio, lo que le llamamos Casa Kio, tenemos un área donde está el SOC, ¿no? Este lugar que es como una sala de cristales, muy bonitos porque se puede hacer transparente o opaco, que seguramente algunas personas hayan conocido este tipo de centros de seguridad, pero esta vez lo hicieron muy distinto, ¿no? Pusieron pues como una atracción de estas de Universal, todo oscuro, con una narración, simulando ataques de agentes a alta velocidad. ¿Cuál sería tu mensaje para la gente que nos está escuchando, que se lleven de tanto de Rock y de este nuevo SOC junto con esa experiencia inmersiva? Es un mensaje de evolución constante. Tenemos que cuidar el negocio a la velocidad que se mueve el adversario. La moneda de cambio con la ciberdelincuencia hoy se llama velocidad. Tenemos que trabajar al mismo ritmo y a la misma velocidad que el adversario. Y decía por ahí un director de una empresa, tratar de atacar o defendernos. Cuando tienes un ataque a la velocidad de una máquina y lo quieres defender a la velocidad de la capacidad humana, sencillamente eso es una misión suicida. No lo puedes hacer. Entonces, tenemos que evolucionar. Uno de los principios en la visión que tiene Kio, que es agilidad y eficiencia. Tenemos que ser ágiles, adaptarnos de forma consistente a lo que está ocurriendo en el mercado y por eso el concepto de resiliencia. Listo, pues ahí está. Qué interesante, ¿no? Todo lo que estuvimos platicando con Edwin. Fíjate, yo tengo a mi responsabilidad la operación, como bien sabes, en Kio. Y una de ellas es este componente de ciberseguridad, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, la nube pública que soportamos para varios clientes, pues también lo llevo yo. Infraestructura tecnológica, servidores, almacenamiento, todos los mecanismos de recuperación de desastres, continuidad de negocio, administración de aplicaciones, de infraestructura. Todo eso es lo que hacemos en Kio IT Services. Y justo este concepto de The Rock está integrando todos esos servicios con la propia ciberseguridad. Porque lo que conversé con Edwin, como pudiste darte cuenta, Rick, ahora quien descubre las vulnerabilidades
y arma un plan para atacar a una organización e incluso puede construir software al vuelo, pues son estos agentes, ¿no? Ahorita estamos hablando todo el mundo, particularmente de este modelo Mythos o Mitos, como le decimos aquí en México, Sí. que pertenece a esta empresa Anthropic y que es muy potente y que está restringido todavía para ciertas organizaciones. Entonces, me parece a mí que es muy interesante, por supuesto, pero también tremendamente relevante para hacer conciencia dentro de las organizaciones. Y ahí está la oferta de Kio IT Services. Ahora sí que para quien ocupe y esté interesado, ¿no? Me quedo mucho con lo que dijiste. O sea, no podemos estar reaccionando a paso humano a una amenaza que se mueve a paso agéntico. Creo que es importantísimo que nos concienticemos de que estamos enfrentándonos a, pues como diría Yuval Noah Harari, ¿no? A una inteligencia alienígena que piensa y se mueve a una velocidad que para los humanos es incalculable, es imposible sopesar y procesar la información como lo hace un agente, y pues para eso necesitamos pensar en sus mismos términos, ¿no? Entonces, pues muy bienvenida esta iniciativa, y qué interesante. Y pues gracias, Bernie, por habernos traído esta información, y por supuesto gracias al querido Edwin que se prestó para traernos toda este estatus medio escalofriante, pero al final interesante, y porque bueno, pues siempre que hablamos de ciberseguridad pensamos en las vulnerabilidades que tenemos, pero pues eso es lo que hay que atender, es lo que hay que entender, y pues ahí está entonces esta alternativa tan interesante para el mundo empresarial en Kio IT Services. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Bueno, pues 2026, el año del ataque, Bernie. En 2025, los sistemas de chat y agentes respaldados por LLMs, por modelos del lenguaje largo, cruzaron un umbral porque pasaron de ser asistentes de codificación útiles pero propensos a errores, a potentes herramientas de codificación de extremo a extremo. Los casos de paquetes maliciosos descubiertos en repositorios públicos aumentaron un 75%. Las intrusiones en la nube aumentaron un 35%, y el phishing generado por IA comenzó a superar por completo a los equipos de defensa, muy relacionado con lo que venimos platicando a partir de la entrevista. A lo largo de 2025, los indicadores de actividad de bots, malware, ataques dirigidos y phishing experimentaron aumentos drásticos. Al mismo tiempo, los indicadores de capacidad de LLM en los parámetros técnicos de referencia dieron un salto cualitativo. Otra medida práctica de la capacidad de un atacante en el mundo real es el tiempo de explotación, y este es prácticamente irreconocible en comparación con la era anterior a la IA. Los atacantes desarrollan exploits para vulnerabilidades conocidas en menos de 2 meses en lugar de casi 2 años. De hecho, el informe M-Trends 2026 de Mandiant reveló que el tiempo de explotación se ha vuelto prácticamente negativo. Los exploits ahora aparecen con frecuencia antes que los parches, y el 28.3% de las vulnerabilidades CVE se explotan dentro de las 24 horas posteriores a su divulgación. Digo, Bernie, estamos viendo un panorama bastante tétrico. Según datos de 2025 y 2026, la carrera armamentística favorece a los atacantes, lamentablemente. El tiempo promedio para corregir una vulnerabilidad CVE, conocida de gravedad alta o crítica, es ahora de 74 días, según el informe de estadísticas de vulnerabilidades de EdgeScan 2025. En este entorno actual, pues centrarse únicamente en la velocidad y en evadir los ataques solo permite a los equipos llegar hasta cierto punto. Lo hemos dicho hasta el cansancio, una estrategia inteligente consiste en eliminar categorías enteras de vulnerabilidades. O sea, hay que liberar así a los equipos para que se enfoquen en las áreas restantes. Estamos en una nueva era de ciberamenazas en la que pues hay que quitar los puntos que provoquen posibles amenazas, y pues hay que pensar diferente, porque la verdad es que tenemos ya riesgos de verdad alucinantemente veloces que, como dice aquí, pues piensan a velocidades estrepitosas. Entonces, vaya panorama que nos pinta esto. Sí, absolutamente. Fíjate, ayer que hicimos el evento, sí, y que comenté hace un momento que tuve oportunidad de dar una pequeña charla. Justo en la mañana, antes de la charla, estaba yo revisando las noticias, y fíjate esto que mencionas de los tiempos, ¿no?, en los que se encuentran las vulnerabilidades. Pues este modelo de Mythos de la compañía Anthropic, digamos, es una evolución del modelo Cloud
que todos conocemos y seguramente mucha de la gente que nos está escuchando lo utiliza, pues es tremendamente potente para escanear el código de programación de prácticamente cualquier sistema. Y si tú le instruyes que encuentre vulnerabilidades, lo que va a hacer el modelo es que pues va a empezar a estresarlo y va a tratar de buscar de múltiples maneras donde hay un fallo, ¿no? Donde hay un hueco por el cual pudiera hacer algún tipo de daño. Desafortunadamente el software es creado por humanos, los humanos son imperfectos y prácticamente siempre pues va a haber un factor de que a alguien algo se le escapó por ahí, nadie lo vio incluso en las revisiones o simplemente no sabían que una combinación de factores podría producir una vulnerabilidad. Este modelo lo encuentra muy rápido y lo potente es que no solamente te dice, oye, pues aquí están los errores, sino te puede decir, oye, voy a hacer un plan de cómo mitigarlos o un plan de cómo validar las vulnerabilidades y aquí empieza lo peligroso, ¿no? Sí. Oye, pues me encontré estos agujeros y voy a ver qué tan peligrosos son, qué tanto daño podrían hacer, ¿no? Y entonces ahora el modelo empieza a atacar esas debilidades y ve hasta dónde se puede infiltrar. Y digamos, si esto es algo en un esquema positivo, constructivo, pues a la persona que quiere corregir el software, pues le va a dar todos los elementos para corregirlo, ¿no? Eso está sucediendo actualmente, como tú bien sabes, este modelo de Mythos fue liberado en abril apenas, escasos 2 meses, y lo que hizo la compañía Anthropic es que lo limitó solamente a 40 organizaciones. Así es. Principalmente, sus socios tecnológicos, los usual suspects de toda la vida, Microsoft, Google, AWS, Nvidia, etcétera, y también organismos del gobierno de los Estados Unidos y del sector financiero, principalmente algunos bancos, ¿no? Sí, que difícilmente califica como un lanzamiento, ¿no? Más bien fue como un micro beta test. Exacto, es tal cual, pues de beta tiene muy poco porque es muy potente, pero sí es un test, ¿no? Es un test controlado y cerrado, eso es muy importante. Uh-huh. Y todo el mundo sabe, porque lo publicó Anthropic de esa manera, intencionalmente no lo han liberado al público en general, porque piensan que si cae en malas manos, estamos hablando del crimen organizado, pues esto se puede salir de las manos de una manera muy importante. ¿Y qué ha sucedido en todo este tiempo de abril a la fecha? Pues que organizaciones como por ejemplo la Fundación Mozilla detectaba unas 20, 30 vulnerabilidades al año y ahora pues en 2 meses detectó 150 vulnerabilidades, ¿no? La otra noticia que justo leí ayer es el CEO de la empresa Palo Alto. Esta es una empresa de ciberseguridad. Tienen muchos productos. Fue una de las empresas invitadas a este testeo cerrado y encontró una enorme cantidad de vulnerabilidades en sus productos que el CEO estima, fíjate nada más este dato, estima que esas vulnerabilidades que encontraron le llevaban en promedio 1 año corroborar que sí era una vulnerabilidad y la magnitud del daño potencial que podría ser. Y luego les llevaba otro año o 2 años más a hacer la corrección y poder liberar el parche al mercado. Nos estamos hablando de un tiempo de entre 2 y 3 años desde que alguien empieza a trabajar en el concepto de una vulnerabilidad hasta que lanza el parche que corrige dicha vulnerabilidad, ¿no? Los buenos viejos tiempos. Ajá. Los buenos viejos tiempos. Y ahora dice, oye, pues esta probadita que me dieron del modelo de Mythos me permitió encontrar una enorme cantidad de vulnerabilidades en 2 semanas, ¿no? Y pues estamos volcados a corregir nuestros productos. Seguramente va a ser en un ciclo mucho más corto. Y el $1,000,000 que nos gastamos en los tokens, bien valió la pena por todos los agujeros que encontramos, ¿no? Entonces, fíjate, son de esas notas que yo siempre digo que van construyendo la visión de una persona y en un líder es mucho más importante, ¿no? Decir, oye, si estás viendo que están haciendo un testeo en una industria particular como la ciberseguridad y está teniendo ese impacto de negocio, pues ahora traslada ese mismo ejemplo de alguien que usa una de estas tecnologías a algo de innovación, a algo de creación de un nuevo servicio que no existe, de un nuevo puesto. Y sí, aunque cuesten cientos de miles de dólares o millones de dólares los tokens, pues alguien con una buena visión lo puede ver como una inversión y no como un gasto. Y entonces esto puede potenciar cualquier negocio, ¿no? Entonces, en términos de la ciberseguridad, esto que mencionas
de que ahora los ataques son a gran velocidad, pues ahí fue justo donde centramos la conversación. La ciberseguridad, la industria ya no es lo que era antes. Hay un antes y un después a través de estos agentes de inteligencia artificial generativa, que de todo lo que comentaste, efectivamente así lo hacen, ¿no? Ya no son personas planeando, expertos en bases de datos, en arquitectura. Es un agente que puede hacer todo, te detecta las vulnerabilidades y puede hacer cosas tan sofisticadas como hasta crear un malware al vuelo, ¿no? Así es. Y eso es tremendamente peligroso porque tú sabes que en ciberseguridad un virus que se está estrenando, pues es muy difícil de identificarlo porque nadie lo ha visto nunca antes, ¿no? Tiene que haber el día cero, tiene que haber el paciente cero que le pasó algo y entonces se meten estos forenses cibernéticos a tratar de identificar qué fue lo que sucedió hasta que dan con el programa, lo identifican perfectamente y entonces sí puedes advertir a toda la gente, oye, no vayas a bajar tal programa de tal página de esta forma, pues porque tu equipo se va a ver comprometido, ¿no? Entonces, imagínate, acá va a suceder lo mismo, pero en segundos, literalmente, sin exagerar, y la defensa pues tiene que ser igual un contraataque con estos agentes que tienen que mitigar la vulnerabilidad de alguna manera. Tú me compartiste un documento hecho por la gente de Anthropic, que me parece que va a ser uno de los documentos más trascendentales, de los papers más importantes de los siguientes años, que habla sobre los agentes autorreplicantes. Bueno, la capacidad de la IA básicamente de poderse mejorar a sí misma, ¿no? De poderse, de poder crear sus propias iteraciones. Es extraordinariamente entendible y muy concreto y muy, pues vaya, se centra muy fácilmente en lo que quiere este documento, ¿no? Y es muy tajante, insisto, y dice, a ver, aquí es este punto. Claro que podemos irnos hacia otros diferentes lares y claro que la historia nos podrá decir que al final nos fuimos por otros lados, pero si esto ocurre por acá, pues las cosas se van a poner color de hormiga. Entonces, literalmente. Y esto es justo, pues solamente una de las vertientes que vamos a ver ocurrir. Evidentemente, donde más impacto va a tener es en el tema de la ciberseguridad. Entonces, pues ya nos podremos ir imaginando qué pasaría en ese momento que, pues, yo no estoy seguro si a eso es a lo que le llamaríamos la singularidad o no, pero digamos que pues, no, al menos se parecería mucho, ¿no? O sea, digo, ya es difícil saber hoy en día qué es la singularidad y qué no, pero una IA que se puede mejorar a sí misma y pues entiendo que una vez que entras en ese ciclo, pues ya no hay ninguna razón para frenarlo o ya no hay nada que lo pueda frenar. Entonces ese ciclo sería autorreplicable y autorreplicable ad infinitum. Pues entonces, sí, vaya lo que eso representaría en términos de ciberseguridad, pues vaya, Dios mío, ¿no? Los riesgos a los que nos estaríamos enfrentando. Ya sé que el señor Mario Terrén nos dijo que no nos extendiéramos, pero sí. Fíjate que esto que dices es súper importante, ¿no? Primero que nada, el documento yo personalmente lo recomiendo, es una lectura obligada para todo mundo, porque el documento te devela lo que seguramente va a pasar los próximos meses, muy pronto, esto es de muy corto plazo. Sí. Y luego cómo la sociedad, las empresas, los gobiernos se van a ir transformando de aquí a un horizonte de 3 años, ¿no? Entonces, el documento está en la página de Anthropic, ahí en el blog, y se llama Cuando la inteligencia artificial se construye a sí misma, ¿no? Así es. Y es lo que explicaste. Un modelo que tiene la capacidad de autorreplicarse y mejorarse. Ahora, el otro día leí en un blog, no me acuerdo la fuente, perdón, pero decía, oye, el último año y medio o de 2 años hacia atrás, más bien, veíamos que estas empresas sacaban un nuevo modelo, una nueva versión, pues cada 2, 3, 4 meses, ¿no? Estábamos hablando de meses. Sí. Ahora, estas mismas empresas y otras más están liberando modelos, pues, en unas pocas semanas, ¿no? Sí. Cada 3, 4 semanas aparece un nuevo modelo y contraataca a Gemini y atrás viene ChatGPT y etcétera, ¿no? Y los chinos y esto ya es un ecosistema muy complicado. Y decía, muy pronto vamos a ver que la frecuencia en la que salen estos modelos va a ser de días, ¿no? Sí. Y después de días va a ser de horas.
Sí. Y después de horas vamos a estar en la singularidad, ¿no? Entonces me pareció como una nota bastante peculiar. La última, con esta termino, es un podcast un poco difícil de escuchar, o a mí me costó un poco de trabajo, porque es esta serie que tiene Peter Diamandis, que se llama Moonshot. Lo pueden encontrar ahí en todas las plataformas de podcast y también en YouTube si lo buscan. Junto a su grupo de Usual Suspects de esta organización que tiene, que se llama el Singularity University. Correcto. A mí me cuesta mucho trabajo luego seguir a esas personas. A Ray Kurzweil en particular. Ajá. Invitaron a Ray Kurzweil, que por eso lo escuché, ¿no? Sí. Y lamentablemente, Ray Kurzweil siempre ha sido muy difícil de entenderle en una charla, cuando está hablando él de su propia voz. Porque habla muy pausado. Es brillante. Pausado. A ver, es un genio, es brillante y me encanta leerlo, pero sí, a mí también me cuesta mucho trabajo escucharlo. Sí. Y entonces, esta vez creo que es la peor de todas, porque ya está muy grande y ya sabes, así como los viejitos muy grandes que se les va el aire y como que hacen muchas pausas. Sí. Pero bueno, es Ray Kurzweil, ¿no? Sí. Pero fíjate, le hicieron justo esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Oye, pues ahí tienes a Demis Hassabis que dice que 50-50 que vamos a llegar a la inteligencia artificial generativa el año que entra y ahí tienes a Elon Musk que dice que el próximo lunes y muchas opiniones, ¿no? Y entonces Ray Kurzweil dice, lo que contestó a esa pregunta fue, a ver, no se hagan bolas. Yo en 1999 les dije que la inteligencia artificial general iba a suceder en 2029. Sí. Y no he visto absolutamente nada que me haga pensar algo distinto. Va a suceder en 2029. Por más emoción que traigan con mitos y lo que quieran, eso se va a tardar otros 3 años. Yo ya dije. Yo ya dije y va a suceder en el 2029. Pues bueno, está muy cerca, ¿no? Nada más hay que esperar 3 años y veremos si el señor Ray Kurzweil tenía razón o no. Y la singularidad, que también se lo preguntaron, dijo no, esa se va a tardar un poco más. Esa va a ser en el 2045. Y luego no se los spoileo a quien lo quiera escuchar, pero le hicieron muchas preguntas alrededor de qué significa la singularidad. Y la respuesta que más me gustó dijo, a ver, la singularidad es cuando hay un cambio tan drástico que a partir de ese momento ya es irreconocible el nuevo presente con lo que antes era lo que quieras, ¿no? La sociedad, una empresa, una organización. Sí. Y dijo, mira, algunas cosas que van a suceder es que seguramente las personas no van a necesitar dinero, seguramente no van a necesitar un trabajo como lo conocemos hoy en día, y lo más importante es que nos vamos a fusionar con la tecnología. Correcto. O sea, el ser humano, no sé si en forma de cyborg o cómo lo va a hacer, pero el concepto es cuando el ser humano se fusiona con la tecnología. Se borra. Él dice que eso va a ser en el 2045. Así es de que yo ya no estoy tan joven. Espero poder llegar a ver por lo menos el 2029. Tengo férreas esperanzas y ojalá pueda llegar al 2045. No, bueno, también falta poquito para el 2045, así que y acuérdate que lejos veíamos este mundial, Bernie, así que sí. Y ya está encima, así que no. Bueno, vamos con nuestra siguiente nota que se llama A grandes males, grandes remedios. Precaución. Escuchar este episodio podría cambiar tu forma de pensar. A ver, Bernie, voy a leer el resumen de la nota porque es bastante extensa, pero sí es muy interesante la reacción y la acción que tomó Google a esto. Un operativo internacional concluyó con el desmantelamiento de una red de bots utilizada por ciberdelincuentes para atacar a desarrolladores de software de código abierto. Esta acción conjunta de Google, CrowdStrike y la organización Shadow Server permitió interrumpir las actividades de la red conocida como Glassworm, responsables de comprometer la seguridad digital de cientos de proyectos y empresas tecnológicas en los últimos 2 años. La investigación detallada por CrowdStrike identificó que la red Glassworm priorizó la infiltración en la cadena de suministro del software de código abierto. Los atacantes no solo se enfocaron en vulnerar productos finales, sino que dirigieron sus esfuerzos a comprometer directamente a los desarrolladores, considerados por los expertos como objetivos de alto valor. Esta tendencia responde al creciente uso de plataformas colaborativas como GitHub y mercados de extensiones como OpenBCX, donde la confianza en el código compartido se ha convertido en un nuevo vector de ataque. Más de 300 repositorios de GitHub fueron contaminados con software malicioso durante la operación de Glassworm.
Digo, a ver, Bernie, el operativo para desactivar la red de bots se ejecutó de manera simultánea en los 4 canales principales de comando y control de Glassworm. El gusano Glassworm se distinguió por su capacidad de autopropagación y por convertir las máquinas de los desarrolladores en nodos proxy para actividades delictivas. Además, generó su propia herramienta de acceso remoto, Glassworm RAT, compatible con sistemas Windows, MacOS y Linux y orientada a robar credenciales y una que otra información sensible. Así que esta ofensiva contra Glassworm se produjo en un contexto de creciente sofisticación de los ataques a la cadena de suministro de software, lo que constituye un gran paso contra el cibercrimen. Creo que el más relevante que el ataque a Glassworm como tal, que es muy relevante y que bueno que desmantelen a estos desgraciados, es esta acción. Pues por eso me gusta el tono y el nombre de la nota de A Grandes Males, Grandes Remedios. O sea, esta acción conjunta entre Google, CrowdStrike, la organización Shadow Server, para interrumpir las actividades de las redes y pues como decíamos en la nota anterior, o sea, ya no podemos seguir reaccionando de la forma tradicional y pues tenemos que pensar como agentes y tenemos que pensar y actuar a velocidades que antes nos parecían imposibles, y pues eso es un poco lo que se está haciendo ahora para desmantelar este tipo de redes de bots utilizadas por los ciberdelincuentes. Así es. Fíjate que los desarrolladores y sobre todo de las empresas, las grandes tecnológicas, es un blanco muy apetitoso para todas esas organizaciones del crimen, porque normalmente esas computadoras tienen acceso a muchas cosas que se pueden vulnerar con un impacto muy, muy grande, ¿no? Precisamente la cadena de suministro. Digamos que el desarrollador en jefe de una de estas grandes tecnológicas, pues tiene su repositorio a lo mejor en un software privado, en una nube, en un centro de datos, o lo podría tener en GitHub totalmente protegido, lo cual es muy común. Pero si logran comprometer su equipo y estos hackers logran extraer credenciales, llaves o incluso a veces con que extraigan cookies, pueden simular que es la misma computadora en la misma sesión en la que estaba trabajando el desarrollador, y entonces podrían interceptar los paquetes y alterarlos. Y eso es un gran problema, porque todo este software pues evidentemente tiene un proceso de seguridad muy estricto. Se generan certificados, se hacen múltiples validaciones, hay cosas técnicas para ver que los archivos no fueran alterados, etcétera, etcétera. Pero si cuando esto se sube, cuando se hacen estos commits a los repositorios, liberando las versiones, ya traen el malware embebido, pues eso va a hacer que todos los tests pasen, ¿no? Y así le ha sucedido a algunas empresas, algunos productos que tú y yo también ya hemos reseñado aquí en Tecnófagos, donde lamentablemente pues es una empresa que tiene muchos clientes alrededor del mundo. A veces la ironía es que son productos de ciberseguridad. Se vio comprometida su cadena de suministro y ahora resulta que el antivirus que instalas en tu computadora pues viene con un virus, ¿no? Sí. Y empieza a hacer destrozos con los costos que esto conlleva, ¿no? Entonces, muy importante hacer hincapié para toda la gente que nos está escuchando y sobre todo la que trabaja en una organización, de revisar cuáles son las políticas de ciberseguridad, los controles, todo este concepto de ciberhigiene. Por ejemplo, tú y yo hemos mencionado las contraseñas seguras, los administradores de passwords, pues ya no es suficiente, no tienes que tener doble factor de autenticación o múltiples factores de autenticación. Y ayer en el evento que tuvimos en Kio IT Services, fíjate un dato que yo no conocía, no estoy seguro si fue en 2018 o 2020, la empresa Alphabet o Google, no sé si fue a nivel del headquarter o solamente la división de Google, pero el número de empleados que mencionaban era muy grande, ¿no? 85,000 empleados fueron dotados de una de estas llaves, un USB, que no es otra cosa más que un generador de tokens de seguridad, de certificados cifrados, para que puedas acceder a las aplicaciones de la empresa. Entonces, llegas con tu laptop y si te quieres firmar en la red, pues necesitas esta llave, ¿no? O si estás en algún lugar remoto y te quieres conectar a través de una VPN o un software equivalente, necesitas insertar la llave para que se haga un intercambio seguro de certificados. A raíz de esa inversión que hizo, que debió haber sido bastante cuantiosa, estos dispositivos en el mercado valen entre 30 y $35. Obviamente a ese volumen han de haber conseguido un muy buen descuento, pero de todas maneras es una inversión de varios millones de dólares. Resulta que los ataques de phishing que le llegaban a Google
se volvieron 0%. O sea, lo mitigaron por completo simplemente por haber puesto una llave, ¿no? Entonces, la recomendación ahí para todos nuestros amigos es revisen sus contraseñas, apliquen los parches, estén en las versiones vigentes de cada uno de los softwares que utilizan, el firmware de sus dispositivos físicos, me refiero al hardware, ya sean móviles, laptops, computadores de escritorio, hay que tenerlos bien actualizados, estar muy al tanto de qué peligros están publicando estas compañías, cuáles son los malwares y todas estas cuestiones, incidentes que salen de ciberseguridad, pues para reducir al mínimo la probabilidad de caer en uno de estos incidentes. Sin duda, nunca se puede ser suficientemente cauteloso. Bernie, vamos a nuestra última nota del día de hoy y tiene que ver con paradojas. Es bien interesante lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad. Cerramos con el postre para digerir mejor. Bien, y es que Deloitte realizó la encuesta global del futuro de la ciberseguridad, el quinto año consecutivo, la cual recoge la perspectiva de más de 1,000 líderes de ciberseguridad y se puso en evidencia una realidad incómoda, que es que el futuro de la ciberseguridad está definido por paradojas. ¿Por qué? Bueno, a ver, no sé si sean propiamente paradojas, pero sí hay contradicciones muy interesantes que están ocurriendo en el mundo de la ciberseguridad. Hay varias, pero yo quisiera resaltar cuando menos 3, que son las que más me brincaron. Te las quiero comentar, Bernie, y que tú me digas qué opinas, porque de verdad que sí es bien interesante lo que está pasando. Nos estamos como acostumbrando a estos oxímorones, dirían por ahí. O sea, de verdad hay cosas que no se explica uno. Mira, a lo que me refiero. Uno de los findings de la encuesta es que las organizaciones tienen un nivel de confianza alto en sus capacidades de ciberseguridad, que de entrada ya parecería un contrasentido, ¿no? El 85% de los líderes de ciberseguridad menciona que confía en sus estrategias. Pero no necesariamente cuentan con la preparación suficiente. Entonces, ya de ahí, de entrada, o sea, que una organización hoy en día se declare como diciendo, sí, tenemos toda la ciberseguridad que necesitamos, pues están o siendo ingenuos o de plano no tienen el conocimiento suficiente, ¿no? Otra que me llamó la atención. Las organizaciones quieren tener menos proveedores, pero pues cada vez tienen más. El panorama de amenazas cambiante, las nuevas tendencias y tecnologías como la inteligencia artificial y la rapidez en la innovación en ciberseguridad obliga a las organizaciones a contar con asesores de confianza especializados. El 74% indica que aumentó significativamente el número de proveedores de ciberseguridad en el último año, pero al mismo tiempo la diversidad de esas tecnologías genera presión. Los directivos indican que los presupuestos de ciberseguridad se han mantenido estables. Y bueno, pues eso tampoco hace sentido porque el entorno de la ciberseguridad pues es todo menos estable hoy en día, ¿no? El 85% indica que se ha incrementado los presupuestos de ciberseguridad. O sea, este presupuesto es fijo cuando lo que se requiere para un panorama de amenazas emergentes pues es un presupuesto que uno pensaría que tiene que ser cuando menos flexible y adaptable, ¿no? O sea, digo, se entiende que Bernie, la ciberseguridad, las contradicciones no son una sorpresa, pero sí hay que hacer, o sea, lo que yo leo de este estudio es que hay que hacer un análisis introspectivo bastante profundo de nuestras organizaciones porque pues si sentimos que todo está bien, es que no está bien, ¿no? Hay bastantes riesgos, hay bastantes y crecientes amenazas como para sentir, o sea, si todo está muy tranquilo, pues preocúpese, ¿no? Porque entonces no le están dando suficiente información. Sí, no, absolutamente. Y el informe, pues es un reflejo, ¿no? Mencionaste creo que más de 1,000 líderes sí. de ciberseguridad. Respondiendo al contexto de su organización, ¿no? Basados en su experiencia. Y cuadra perfecto, por ejemplo, con la experiencia que nosotros tenemos en Kio IT Services, precisamente con la división de ciberseguridad. Y es un mal de la naturaleza humana, ¿no? Entre más grande la organización y más compleja, empieza a haber un exceso de confianza. Yo le llamo esto la burocracia corporativa, Exacto. Donde se empieza a repetir imagínate los niveles más bajos de la organización. Oye, pues compramos un antivirus y un anti-phishing y ya pusimos un firewall y no sé cuántas cosas y nos gastamos un dineral, lo cual es cierto. Muchas veces estos proyectos requieren de un monto importante. No digo que no.
pero la organización como que dice, oye, y entonces Juanito, ya con esto estamos protegidos, ¿verdad? Digo, a mí personalmente me ha pasado, ¿no? No. A mí me la han aplicado esa de, oye, pero ya con esto que invertimos, ahora sí nadie nos va a atacar, ¿no? Y lo que yo siempre les respondo es, a ver, si quieres entender verdaderamente de qué se trata la ciberseguridad, es el juego del gato y el ratón. Y esto es milenario, ¿no? Claro. El ser humano que hace daño o está tratando de asaltarte, de sorprenderte, robarte algo, si tú le pones una protección, pues evidentemente la próxima vez que ese asaltante te quiera sorprender de esa manera, pues ya no va a poder, ¿no? Le pones un bastón al volante de tu coche y pues ya no se lo puede llevar. Pero ya se dio cuenta que tienes un bastón. Entonces la siguiente vez, pues llega con unas ganzúas y abre la cerradura del bastón, ¿no? Claro. La siguiente le pones una alarma sonora y pues sí, la primera vez se le dispara y sale corriendo. La siguiente vez se va a asegurar de desconectar las bocinas para que no suenen y se lo va a llevar. Y así es un ciclo infinito, ¿no? Así es. Tú ves una vulnerabilidad, generas la protección, el atacante ya no puede volverte a generar una vulnerabilidad con esa protección, pero va a trabajar en la siguiente. Y como la siguiente es nueva, te va a volver a sorprender. Y Claro. ese ciclo se va a repetir muchísimas veces. Entonces, desde mi humilde punto de vista, pecado mortal si escuchan en una organización de nosotros ya tenemos todo y estamos protegidos y nos sentimos muy tranquilos. Híjole, las frases célebres del el Titanic no lo hunde ni Dios, ¿no? Las famosas últimas palabras. Exacto. Luego mencionaste las herramientas. Sí. Ese es otro gran problema que se vincula un poco con el primero, ¿no? Hay una figura, sobre todo en organizaciones medianas grandes, el Chief Information Security Officer, Sí. que le llaman el CISO. Sí. Y es un puesto muy difícil porque tienes una enorme responsabilidad y este mandato de, oye, pues te contratamos básicamente para que nadie nos hackee. Sí. Lo cual es imposible, ¿no? Correcto. Entonces, esta persona, su reacción va a ser, oye, pues yo me voy a hacer de todas las herramientas que pueda y los servicios y voy a tratar de protegerme lo mejor que pueda, ¿no? Y erróneamente creen que solo a base de tener herramientas y un gran presupuesto y haber contratado unos servicios, están protegidos, ¿no? O muy protegidos. Y lamentablemente no solo son las herramientas por supuesto que las necesitas, ¿no? Y más con lo que hemos estado platicando de estos ataques con agentes. Hoy en día sí o sí necesitas inteligencia artificial y eso también te va a costar. Pero hay otro factor en las organizaciones que tiene que ver con las personas, ¿no? El 80% de los ataques, de los incidentes, cuando hacen el forense de qué fue lo que sucedió, 80% de las veces viene ocasionado por un factor humano, ¿no? Alguien puso una contraseña débil, alguien conectó una máquina que no debió de haber hecho de no sé qué. Claro. Alguien no puso el antivirus en una red porque estaba dando un curso interno y dijo esto no va a salir a internet, ¿para qué lo pongo? Y un día asumir la madre de todas las desgracias, ¿no? Entonces, me parece que es muy, muy importante echarnos un pasito para atrás y decir, oye, esto no nomás es de echarle un montón de herramientas y una artillería. Tienes que ir a la empresa y revisar que todo siga los protocolos, que aparte están perfectamente definidos y escritos por todos lados, ¿no? Sí. Tienes que tener versiones actualizadas, tienes que tener los últimos parches, los puertos que no utilices los tienes que cerrar. Hay un concepto técnico que se llama hardening, que básicamente es, oye, si esta máquina la vas a usar en contabilidad para capturar facturas, quítale todo lo demás que no necesita ese señor porque vas simplemente a eliminar un factor de riesgo, ¿no? Exactamente. Entonces es muy sencillo, ¿no? Y el tema del presupuesto también es muy interesante porque nadie tiene un presupuesto infinito, ¿no? Uh-huh. Y aparte técnicamente es inviable, ¿no? No podrías tener todas las herramientas que existen en el mundo y toda la redundancia que necesite, todo por duplicado y respaldar cada minuto toda la información y nunca borrarla. Pues no te va a alcanzar todo el dinero del mundo para hacer Exacto. eso. Tienes que tomar decisiones, ¿no? Oye, pues a mí mi presupuesto me alcanza hasta proteger de esta cantidad de dinero, de activos, pues hay que segmentarlos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos neurálgicos de un negocio
qué puntos, si me lo vulneran, me afectan totalmente, ¿no? Los obvios, dónde dejo de facturar, dónde se rompe la cadena de suministro, dónde dejo de entregar productos, o en otras industrias como un hospital, pues seguramente hay muchos servicios que simplemente no se pueden ver afectados porque estarías poniendo en riesgo vidas humanas, etcétera, ¿no? La industria que tú me digas debe de estar totalmente alineado, pues, con los presupuestos que tú puedes manejar. Correcto. Sí, el presupuesto efectivamente nunca es infinito. Me dieron ganas de llorar cuando escuché esa frase. Como dice me acuerdo tus frases del presupuesto de marketing, ¿no? Exactamente. O como dice un amigo cuando le preguntan algo, oye, ¿y podemos hacer esto? Dice, sí, presupuesto que sí. Presupuesto que sí. Oye, pues Bernie, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este podcast. Muchísimas gracias a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción, a Diana Álvarez, que en lo que se le atraviesa su siguiente viaje por el mundo se encarga de este podcast, y a todos ustedes por escucharnos. Seguimos esta conversación en Telegram. Ahí vamos a estar subiendo toda la información relativa a lo que se platicó hoy y muchísima más, porque ahí hay muchísima gente intercambiando datos y data. Y pues Bernie, nos veremos y nos escucharemos, si no dispones otra cosa, en una siguiente emisión. Así es, nos vemos y nos escuchamos la semana entrante aquí en Tecnófagos. Recuerden que son 2 episodios ahora los que tenemos a la semana. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta la próxima semana. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.